¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Llega el día 6 del mes 6 del año 2006. Hay quienes dicen que hoy nacerá el anticristo. Otros aseguran que llegará la bestia y hasta se dice que es el fin del mundo. Según las escrituras, Dios creó al hombre en el sexto día y el séptimo descansó. De ahí que el 666 sea el número del hombre y de lo imperfecto, como el diablo. Por contraposición, 767 es el número de la completud, el de lo divino. No solo teólogos han interpretado el número 666 como el símbolo del anticristo, también la literatura y el cine popularizaron la imagen de un Satán encarnado. Hay revuelo entre creyentes y no creyentes por esta fecha. Las páginas de internet están invadidas de mensajes alusivos a la maldad por la conjunción de los tres números, el 666, que siempre se ha asociado con el diablo, una profecía que unos atribuyen al libro del Apocalipsis. Decían en algunos diarios y páginas de internet el 6 de junio de 2006. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a Café Coloquio para ti y para todos nuestros oyentes. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por acá con este tema tan interesante. ¿Sabes qué? Cuando vos leías eso yo me acordaba porque a mí me tocó y me acuerdo ese 6 de junio del 2006 cómo la gente expresaba lo que acabas de leer, que es el 666, que van a ser el anticristo, que es el fin del mundo. Y se veía eso ya en las redes, porque pues estaba bien consolidada muchas redes ya para el 2006 en internet. Es que es un número que está muy arraigado en la mente de las personas con lo malo, con lo maligno, con el diablo, y genera cierto temor. Yo recuerdo en la fecha un reportaje de un pastor en fin, un pastor, un líder religioso de una secta en Centroamérica. Este hombre... ¿Sabes cómo se llama? Jesús Miranda, de Creciendo en Gracia, se declaró anticristo. Ese señor le decía a sus seguidores que se tatuaran el 666. Bueno, pero nos estamos adelantando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy hablaremos del anticristo. El anticristo. De la figura como tal del anticristo. Pero bueno, quisiera, Raúl, antes de empezar, invitarte a que nos sirvamos un café. Bueno, café en mano, entonces arrancamos con el capítulo de hoy que es conocido como el anticristo. Mauro, pero entonces es importante dar una reseña etimológica de lo que es el término anticristo. Entonces, ese término procede del griego, ¿sí? Y tiene dos palabras, que es anti, que en griego quiere decir, traducido al español, sustituto, opuesto. Uh-huh. Y Christos, que quiere decir ungido o Mesías. Entonces el significado literal sería aquel que sustituye o se opone al Mesías. Tremendo. O al Cristo. Entonces, Mauro, para empezar... Este concepto, para empezar, no es universal. No es de toda la humanidad. No, nos tenemos que ubicar, Mauro y oyentes, en el contexto judeocristiano. Pero también vamos a ver que el Islam, como reconoce a Jesús como profeta, pues también tiene un concepto de anticristo. Incluso el mismo judaísmo. Sí, pero bueno, como tú dices, el concepto de anticristo es una figura religiosa que se encuentra principalmente en la teología cristiana. Y en un aspecto, tú sabes que la teología cristiana tiene varias ramas, uh-huh. Y entre ellas está la escatología. Y la escatología es la rama de la teología que se ocupa de los eventos y destinos del fin del mundo, que tú, como te hablaba ahora. Del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos. Todos esos eventos que van a suceder
de eso habla la escatología. Entonces la figura del anticristo, Mauro, no es un concepto universal, lo acabas de expresar, aceptado por muchas culturas y tampoco aceptado por algunas ramas del cristianismo, porque cada una de estas ramas del cristianismo tienen como su interpretación que puede variar ampliamente en las diferentes denominaciones cristianas. Porque cuando hablamos, y te decía ahora, en el contexto judeocristiano e inclusive también en el Islam, pues nos referimos a que hay varios grupos cristianos, y entre ellos están los católicos, protestantes, evangélicos, y dentro de ese grupo de evangélico o protestante hay movimientos neopentecostales Varían y mucho, ya varían entran una mucho sus cantidad de doctrinas. sectas, sí, como Testigos de Jehová, que entran también Adventistas del Séptimo Día y una cantidad de grupos religiosos que tienen como base también las Sagradas Escrituras. Entonces te invito a los oyentes que tomándonos el cafecito empecemos a mirar ese concepto, cómo se da, por ejemplo, en el cristianismo. Entonces, este concepto de anticristo en el cristianismo está comúnmente asociado a un ser, a una persona como tal, que se va a oponer a todo lo que representa la figura de Jesús o el Mesías o el Cristo. Entonces, en general se cree que ese anticristo es una figura maligna que se opondrá a Cristo y que desempeñará un papel en los eventos apocalípticos previos al juicio final. Tremendo. Por cierto, quería preguntarles, ¿ya se suscribieron? ¿Ya nos compartieron? No olviden darle a la campanita, no olviden suscribirse y también quería invitarlos a que nos propongan temas. Estamos muy atentos a escuchar esas sugerencias y para eso les voy a compartir el correo electrónico de Café Coloquio, que es cafecoloquio@gmail.com. Estaremos muy atentos a sus sugerencias y a temas que quieran escuchar Repetilo. que quieran que nosotros desarrollemos. Entonces lo repito, el correo electrónico es cafecoloquio@gmail.com. Muy bien, Mauro. Entonces, una vez que has hecho ese anuncio que me parece muy importante, acuerden, ¿verdad?, de compartir, de suscribirse. Si usted no está escuchando y no está suscrito, pues lo invitamos. Que la meta son 1000 suscriptores para finalizar el año. Sí. Y qué bien que vamos. Agradecemos a todos los que se han unido a este podcast, que se han suscrito, que le dan me gusta. Hay comentarios y nosotros siempre estamos prestos a responderlos. Nos alegra mucho poder leer sus comentarios. Me parece muy, muy, muy interesante poder ver lo que nos escriben. Y de verdad un saludo y un abrazo para todos. Bueno, continuamos entonces Mauro, con el tema que hoy es el anticristo. El concepto de anticristo en el Islam. Pues te comento que si bien el Islam no tiene una figura pues equivalente a ese anticristo como se describe en la teología cristiana, sí hay un concepto como relacionado, Mauro, y este personaje se llama Dajjal. Dajjal sería un falso profeta, un falso mesías o un engañador que también se asocia con eventos apocalípticos en algunas tradiciones islámicas. Entonces tienen pues como ciertas similitud. Podríamos decir que también se hablaría pues como del anticristo como tal, ¿no? Sí, pero con el nombre de Dajjal. En el judaísmo también tenemos algunos matices o algo relacionado también con el anticristo, ¿no? El concepto de anticristo no es una parte integral de la teología judía, de la teología judía, tradicional. Sin embargo, en la literatura apocalíptica judía, en algunas tradiciones místicas, se pueden encontrar, Raúl, figuras que se asemejan en ciertos aspectos al anticristo. Claro, y yo creo que eso los encuentra uno, por ejemplo, en el libro de Daniel, que se habla de ciertos personajes con unas características muy aproximadas a lo que representa la teología cristiana, esa figura del anticristo. Para los que no de pronto reconocen a Daniel, es este personaje del Antiguo Testamento muy importante que fue lanzado al foso de los leones. Y también estuvo en un horno. En un horno también estuvo. Bueno, nosotros compartimos esto, amigos, usted que nos escucha, que de pronto tal vez es católico o es cristiano evangélico o que tal vez no profesa ninguna religión. Hablamos de este contexto bíblico porque es el contexto que nos arroja luz y que nos habla de esta figura que es tema de hoy, que es el anticristo. Entonces,
¿Qué pasa, Mauro, en los nuevos movimientos religiosos y en las sectas? Entonces podemos ver que hay algunos grupos religiosos y sectas que están tanto pues como dentro como fuera del cristianismo, y ellos pues han venido desarrollando creencias y teorías específicas sobre el anticristo. Entonces estas creencias pueden variar mucho, Mauro, y muy significativamente, y no son necesariamente representativas de las creencias de las principales religiones. Cada grupo tiene su creencia, su elaboración de esa figura, esa mística, y como vamos a ver más adelante, inclusive le han puesto nombre propio a esta figura del anticristo. Mira que lo mismo encontramos también, Raúl, en la ortodoxia oriental. En esa iglesia ortodoxa que por allá, que es creo que de Rusia, de Grecia, de Bulgaria, ¿no? Esta también tiene enseñanzas sobre el anticristo y lo consideran una figura maligna que aparecerá al final de los tiempos. Bien interesante. Pero Mauro, hemos visto el concepto que tienen estas religiones, que tienen como muchas cosas en común, como es el judeocristianismo, el islam, que tiene algo también, y la ortodoxia oriental, que también es una iglesia católica ortodoxa, ¿no es cierto? Pero bueno, Raúl, específicamente, ¿cuándo se empieza a ampliar o hablar del anticristo? Bueno, esto pasa por ahí en 950 después de Cristo. Mucho antes, solo que vamos a ver algo. El primero que habla del anticristo, ¿sabes quién es? El apóstol Juan, en el libro de Juan. Si no estoy mal, el primer libro de Juan o el segundo. Él habla de el anticristo. Porque te voy a decir algo y un dato curioso que te comparto a ti. Aquí es donde decimos primera de Juan, segunda de Juan. Eso, ¿cierto? en esa. No en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta o la segunda carta de Juan está cuando él habla de aquellas personas que tienen el espíritu del anticristo. ¿Qué tal quedó el café? Muy bueno, gracias. El libro Apocalipsis no habla de anticristo. Habla de la bestia, habla del falso profeta, pero la persona o el libro en que realmente se habla el término anticristo es en el libro de Juan. Entonces, Mauro y oyentes, tú decías sí, año 900, pero realmente no es el año 900, sino que mucho antes habló Juan, pero resulta que para el año 950 de nuestra época no se habían escrito muchos detalles sobre el anticristo. Entonces una reina de Francia llamada Gerberga de Francia le pidió al monje Axo de Montiader que hiciera como una elaboración y un escrito ampliando el concepto del anticristo, ya que la Biblia realmente no ofrecía mucha información sobre esa figura. ¿Eso fue cuándo? Eso fue en el año 950 de nuestra época. Entonces, los escritos de este monje prácticamente dictaban cómo la gente iba a percibir al anticristo. Entonces, según él, el monje Alzo, el anticristo sería un judío nacido en Babilonia que aparecería al final del Sagrado Imperio Romano. Mira que él empezó pues como a darle forma a esto. Pero no fue el único que escribió y amplió acerca del concepto del anticristo. Entonces sería como la segunda venida de Cristo, decía este señor, para que todo el mundo le siguiese, y sin embargo el anticristo perseguiría a los cristianos durante 3 años y medio, hasta que el auténtico Jesús volviere y lo desterrara, decía este monje. Pero Alzo, como te decía, este monje francés no fue el único monje que escribió sobre el anticristo. Mira que más tarde vino en el año 1100, plena Edad Media. Exacto, un teólogo Tiempo italiano. de los cruzados. Sí, toda esa época. Vino un teólogo italiano llamado Joaquín de Fiore, y este señor se convirtió en un experto en la materia del anticristo. Me imagino que este señor entonces agregó más textos. Es que lo que hicieron estos dos monjes fue hacer una teología basado en la poca información que había en el libro de Juan y también en el Apocalipsis, y empezaron a hacer una construcción bien elaborada de esta imagen, esta figura, este anticristo. Bueno, y después de esto, Raúl, llega la Reforma protestante, 1500. Llega a este escenario nada más y nada menos que el señor Martín Lutero, monje protestante, que se vuelve protestante y hace las 95 tesis. Este señor Martín Lutero, ¿sabes qué decía? Nadie podría ser más anticristo que el Papa. Ese señor
hace un movimiento bastante interesante, Raúl, y es que él le quita la personalidad o la figura de persona al anticristo. Sí, qué interesante lo que estás Y diciendo. ya básicamente lo que hace es decir que la institución católica como tal es el anticristo, o en su defecto el papado. Y el papado a su vez acusaba a Martín Lutero de ser el anticristo Ahí se original. tiraban los dos. Se tiraban parejo ambos. Entre protestantes y católicos, claro. Y bueno, desde allí viene esa lucha todavía. Claro, pero interesante dato que tú das, y es que ya Martín Lutero no dice es este gobernante, es este rey, sino es el papado. Entonces lo vuelve como una figura ya institucional. Sí, es muy interesante. Pero bueno, Mauro, en este orden de ideas llegamos a un punto muy interesante, que la Iglesia Católica y la patrística, cuando hablamos de patrística, hablamos de esa teología que empezó a desarrollar los padres de la Iglesia cristiana. El primer personaje que ellos dijeron que era anticristo, ¿quién fue? Nada más y nada menos que Nerón, esa belleza. Nerón, sí señor, Nerón, el emperador romano. Mauro, interesante por ejemplo hablar de Nerón, que este señor Nerón fue nombrado emperador cuando tenía 17 años. Bien joven, pero fue una trama bien orquestada, como todo lo que podemos ver en el Imperio Romano, que es unas intrigas, engaños, envenenamientos, matan a este para mover a este, para que este quede acá. Entonces resulta que Agripina, la mamá, era la mamá de Nerón, y estaba casada ¿con quién? Con Claudio. Con Claudio, que era a su vez ¿quién? El tío de Nerón. Y le pide a este señor Claudio Agripina que adopte a Nerón, pero realmente este señor ya tenía un hijo que llamaba Británico, que era el principal heredero del trono. Era el principal sucesor al trono. Al trono, a ser emperador. Pero entonces, cuando este señor adopta a Nerón, pues la mamá Agripina, esposa de Claudio, lo envenena y nombran a Nerón como emperador a los 17 años, y este tipo lo primero que hace es matar a Británico, que era su hermanastro, para él quedar solo como emperador. Y de ahí viene una serie de atrocidades que lo nombran a él, y realmente fue un anticristo. Imagínate que... bueno, a ese señor sí le cabe el título de sí, anticristo. porque primero que todo persiguió a los cristianos, los mataba, incendió a Roma y utilizó a los cristianos como chivo expiatorio. Y cuéntanos lo que tú dices que hacía con los cuerpos. Bueno, imagínate que, pero esto es bien interesante, porque este señor, cuando se incendia Roma, su cuarta vez que está fuera de Roma, está como a 60 kilómetros. Este hombre sale muy diligente, es que para salvar a Roma del fuego, y bueno, pues Roma se consumió por completo. El pueblo como tal, que eran casas muy primarias con materiales pues que eran literalmente combustible, básicamente quedó arrasado. Este hombre lo que hace es que utiliza a los cristianos como chivo expiatorio. Pero lo que pasa es que en este momento histórico, en ese momento de Roma como tal, Raúl, era considerada la secta, porque era una secta en ese tiempo, sí. Una secta problemática. Roma era una nación que acogía a los dioses de todos los que llegaban. Politeístas. Allí. Entonces allí te podías encontrar en Roma monumentos y imágenes de cuánto Dios llegaba, de cualquier cultura o extranjero que llegaba a habitar esta ciudad. Resulta que los cristianos promulgaban un Dios invisible, un Dios único y el innombrable. No podían conseguir los romanos que se pudiera adorar un Dios que era completamente intangible. Que no haya estatuas de él, ni pintura, ni nada. Entonces, pues esto se convierte finalmente en un problema. Aparte, no era la religión oficial de Roma. Este señor aprovecha para quitarse a los cristianos de encima y los culpa del incendio, y empieza la persecución. Persecución que continuó a manos de emperadores que fueron llegando después de Nerón. Pero este hombre fue terriblemente cruel. Este hombre empalaba a los cristianos y los convertía en antorchas humanas. Vivos. Completamente vivos. Entonces morían allí. Anticristo. Estas personas, y pues obviamente con la grasa del cuerpo era combustible, se iban consumiendo allí. Él aprovechaba esto para alumbrar, para generar antorchas. Muy aberrante pues eso que cuentas, pero es que este señor
aparte de lo que tú nos estás compartiendo, también era un matricida. ¿Sabes qué es un matricida? El que mata o asesina a la mamá. Ese señor mandó a matar a Agripina porque te cuento algo. Agripina era la cara oculta del poder en el imperio, en ese imperio romano en ese momento cuando Nerón era el emperador. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, maté o envenenó a Británico, su hermanastro. La que sigue ahí en el poder es Agripina. Mandó a matar a Agripina. De hecho, Agripina, cuando se da cuenta de la muerte de Británico, dice, sigo yo. Sigo yo, exacto. Entonces la mata. Y hay un tema muy aberrante y es que se despide de ella teniendo relaciones sexuales con su cadáver. Pues me parece terrible. Sí, el tipo era un tremendo personaje, ¿no? Mató 2 esposas. Las mató para quitarlas de en medio. Y cuando mata a las 2 esposas, ¿cómo te parece que ve? A una de ellas le da una patada estando en el embarazo. vientre, estando en embarazo, mata al bebé y la mata a ella. Este man era un loco, hermano. Y sale por allá y ve a un Esporos, algo así, el nombre de un griego, un joven, un adolescente. Y le pareció muy bonito, es que porque le parecía a una esposa de él, se lo lleva para... Se me olvidó el nombre de la esposa. Popea. Algo así. Se lo lleva para la casa, lo castra y le pones que un velo nupcial a este adolescente y se casa con él. Y este hombre, este emperador, exhibía a este hombre como si fuera su esposa, Lo besaba, ¿no? en público, mejor dicho, varias estatuas hizo esculpir de él. Y no hay un problema, y no lo decimos porque tuviera un comportamiento homosexual, sino porque era un pervertido. O sea, mira, había tenido su esposa, sus 2 esposas, mata a la mamá, coge a un adolescente como esposo o esposa porque la viste con unos velos nupciales y también se consigue otro amante. Y era un tipo depravado. Este hombre, realmente encerraba todas las características de un anticristo. Completamente. Pero es que a través de la historia hemos tenido infinidad de anticristos. Siempre cuando hay un conflicto bélico, hay guerras entre naciones, se levanta esa figura como tal del anticristo, de la llegada del fin de los tiempos y la llegada o la manifestación de ese anticristo como tal. Sí, Mauro, pero pilas, no dejemos pasar por alto algo, y es que está el número 666. ¿Cómo te parece que el número 666 se obtuvo utilizando la numerología hebrea? ¿Y sabes qué significa el número 666? Eso es un código. Que es un código romano, significa Nerón. Ahí hay algo muy tenaz. Entonces, hay una ciencia de la numerología hebrea que llama la gematría, y la gematría es una forma judía de numerología que le asigna valores a las letras. Ellos, utilizando la gematría, no vayan a creer que estoy diciendo geometría o que estoy pronunciando mal, no, es gematría. Y ellos, utilizando esa geometría, le asignan los valores a las letras, y ese 666 daba como resultado el nombre de Nerón. Bien interesante. Pero bueno, sí, sigamos, Mauro, con el tema, y es que no queda allí. Hay 7 personajes que dice la historia de la iglesia cristiana y de la teología que han sido anticristos. Tenemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor era un soberano o rey de Babilonia. ¿Dónde hablan de él? En el libro de Daniel, exacto. Tenemos a Darío, que era conocido como Darío el Medo. Darío es quien derroca a Nabucodonosor, ¿no? Es que mira lo que hizo Nabucodonosor. Acabó con Judea, se tomó a Jerusalén, se llevó una cantidad de judíos, claro, judíos prisioneros. Y Darío el Medo, rey también de Babilonia, también hizo lo propio con el pueblo de Israel, también destruyó ciudades y se llevó cautivo a todo el pueblo, a gran parte del pueblo. Está entonces Nabucodonosor, Darío el Medo, Alejandro el Grande, o que conocemos como Alejandro Magno. Alejandro Magno. ¿Rey de quién? De Macedonia. Este señor también, por ciertas características, fue considerado en su tiempo como un anticristo. Hay otro personaje también muy interesante que es Antíoco Epifanes, que era rey de Siria. El señor también invadió a Israel, también atacó Jerusalén y cometió unos ciertos atropellos sobre este pueblo de Israel. Entonces también considerado como anticristo, Antíoco Epifanes. En la lista está el amigo que acabamos de... Bueno, qué pena, el amigo, no, el atroz emperador llamado Nerón. De ahí
Tenemos como sexto a Domiciano. Domiciano era también emperador de Roma y también tuvo una serie de excesos y de aberraciones y de persecución contra los cristianos que en aquella época fue tenido como un anticristo. Y en el séptimo lugar, ¿sabe quién Uno de tenemos? los más tristes, célebres personajes de nuestra historia, y es el señor Adolfo Hitler, el Führer. Bueno, ya todos conocen la historia lamentable en Europa de parte del señor Adolfo Hitler, Claro. y cómo intentó diezmar a toda la población judía, y no solamente la población judía, sino gran parte de Europa, y gitanos sufrieron a manos de todo este movimiento Testigos nazi. de Jehová, homosexuales. Incluso algunas personas del mismo pueblo alemán que consideraban que podían dañar la raza fueron también perseguidas y desaparecidas. Mauro, pero sabes también que es interesante con este señor, este Führer, Adolfo Hitler, el asunto que tenía de como contubernio, y a esto me refiero como unión muy íntima con la Iglesia Católica. ¿Qué pasó en ese tiempo con la Iglesia Católica mientras él mataba judíos y acababa con minorías? No dijo nada. No dijo nada. No se pronunció el papado, no decía nada. Y aunque este señor tenía una cantidad de creencias, símbolos esotéricos y ocultistas, también se consideraba católico y muy conservador en ese tipo de cosas, como lo expresabas, de la limpieza de la raza. Inclusive este señor fue el que con unos científicos descubrió pues que el tabaco le hacía daño al cuerpo y al organismo. Pues, hubo unos descubrimientos y muchos avances. Y avances en la parte de medicina y científicos, sí. Científicos tremendos. Pero sin irnos a un costo muy grande. Claro, y sin irnos a orientar del tema, este señor tenía todas las características y reunía todos los aspectos de un anticristo. Este señor también tenía, Raúl, tenía de pronto más logística, por decirlo de alguna manera, y tenía pues un grupo de personas que pues, probablemente eran unos demonios también. No, sí eran demonios. Al servicio de este señor. Pero mira, para ser un poquito no tan o un poco más justo con lo que fue el catolicismo en la época, sí hubo muchos sacerdotes e incluso jerarcas importantes de la iglesia que calladamente hicieron un esfuerzo por salvar a muchos judíos, sí, y muchos europeos que estaban en manos que estaban a manos de esta guerra. Está muy bien la salvedad que hacen, no vamos a generalizar ni nada de esas cosas, pero... Solo que eso lo hicieron en silencio. Sí, como tal. Sí, claro. Pero bueno, Mauro, estos 7 hombres que acabamos de mencionar nos proveen un cuadro muy interesante y compuesto del anticristo final. Pero ¿qué características podríamos ver en ese anticristo? Pues se podría decir que él tendrá riqueza y poder. Ese anticristo va a tener riqueza y poder, va a ser un hombre carismático, persuasivo, dotado con una gran inteligencia, tendrá un sentido del destino histórico, o sea, mejor dicho, un tipo que va a tener como una visión tremenda y un estadista, en fin, y finalmente será poseído por el propio Satanás, tal como fueran poseídos por un espíritu diabólico cada uno de sus antecesores en la lista. Es que lo que tú decías, Mauro, las atrocidades que hacía el nazismo en cabeza de Adolf Hitler eran cosas diabólicas. O sea, vos te preguntás cómo científicamente se puede explicar que una persona haga atrocidades con un congénere, con un ser humano, de unas torturas y unas maldades impresionantes. Uno dice, ¿qué puede haber en la cabeza de una persona de esas? Y lo único que a uno se le puede ocurrir es un demonio. No estoy hablando pues en términos literal ni fanático, pero... Y es que, Raúl... Pero así es. Esta gente hace algo muy terrible con sus semejantes, con el resto de la humanidad, y es que los deshumaniza. Y al deshumanizarlos, estas personas son vistas como animales, como cosas. Incluso es muy triste ver cómo tanto en la época del señor Nerón como en la época de Hitler, y se nos olvidó nombrar también al mismo Napoleón, que también puede hacer parte de esa lista, e incluso lo vieron en algún momento como un anticristo también.
podemos ver en esa época, Raúl, y en nuestra época actual, que en muchas ocasiones los animales son mejor tratados que los mismos seres humanos de algunas regiones del planeta. Entonces, lo que hacen estas personas es que deshumanizan al otro. Y es bien tremendo porque eso nos muestra, Raúl, desde mi punto de vista, no sé si de pronto tal vez lo compartas, es que somos un pueblo entero, y me refiero a la humanidad, que se convierte en un pueblo sin memoria a través de toda la historia. Siempre se ha convertido en un pueblo sin memoria porque hemos tenido una infinidad de anticristos a través de la historia. Siempre, como te decía hace un momento, que hay un conflicto bélico, que hay guerra entre naciones, las personas manifiestan esa figura del anticristo. La personifican, la encarnan. La encarnan, la personifican, sí. Y vuelven otra vez. Está cerca la llegada del anticristo y probablemente ese infierno, ese final de los tiempos, sí ocurrió para aquellos que murieron en medio de estas atrocidades. Y bajo las manos de estas personas. Pero es que hay algo muy claro que también estás manifestando, y es que si fuéramos a ser como muy objetivos en lo que significa como tal el anticristo, si nosotros miramos la figura de Jesús, el Mesías o el Cristo, ¿qué encarna? Encarna que una figura de amor, de hermandad, de comprensión, fraternidad, aceptación, entrega, verdad, fe. Entonces podríamos decir que el anticristo es lo contrario a esos principios que encarna un Mesías, ¿no es cierto? Para trascender de pronto un poquito lo religioso y no quedarnos en ello, inclusive ser un poquito más humanistas y más no tan religiosos, sino más en ese aspecto más trascendente y más humanistas. Discúlpame, pues hay como la repetición. Pero entonces sí podemos ver una serie de anticristos en todo este devenir y desarrollo de la humanidad. Mauro, vos sabes que aquí nosotros recomendamos libros y películas. Yo quisiera recomendar unas 4 o 5 películas que hablan del tema del anticristo. Y la primera de ellas se llama El bebé de Rosemary, que es una película dirigida por Francis Ford Coppola. Y en esta película, El bebé de Rosemary, se habla de una mujer que queda en embarazo y parece ser que el hijo que va a tener va a ser el anticristo porque fue engendrado por Satanás. Está La profecía, que se trata pues de una pareja que adopta un niño muy misterioso y que resulta ser más adelante el hijo de Satanás, el mismo anticristo. Damián. Damián, exacto. Está una película que llama El día de la bestia, que se habla de un sacerdote que es muy excéntrico y que se lanza a buscar al hijo de Satán en plena noche de Navidad. ¿Cómo te parece? Y así como muchas, está El anticristo, una película del 2009. Y La profecía, como les decía, hay como 3 o 4 partes, ¿no es cierto? Creo que es una trilogía, sí. Sí, creo que es una trilogía. Entonces es eso, Mauro. Pero bueno, para ir cerrando el tema, yo quisiera, no sé si vas a aportar algo, pero quisiera terminar de mi parte con esto. Y es que también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 3, 5 al 9. Tremendo. Entonces, Mauro, ¿cómo concluimos con este fragmento del Apocalipsis? ¿Tú qué piensas? Hay muchos anticristos, vendrá otro anticristo, el anticristo ya está entre nosotros, es un gobernante a nivel internacional, es Putin, fue Obama. Lo digo es porque hicieron una encuesta en Estados Unidos y el 14% de las personas encuestadas decían que Obama era el anticristo. También hablaron, como decías hace un momento, de Putin, que es el anticristo actual. Se habla del famoso Papa Negro. Bueno, hay una cantidad de teorías. Pero finalmente, ¿qué dice, por ejemplo, Juan en su carta? Creo que la primera o segunda carta de Juan, y es que
anticristo es todo aquel que niega a Jesucristo y a su amor y su bondad, pues, o sea que dice él. no hay una figura como tal según Juan. Pero podría ser de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis. Podría ser. Yo creo que cada momento histórico ¿Ha tenido su anticristo? Ha tenido su anticristo en el ideal de las personas que buscan darle interpretación a lo que está pasando, como lo hacían nuestros antepasados cuando no sabían cómo se producía un relámpago o un rayo, ¿cierto? Mauro, pero una pregunta abierta antes de que terminemos y es, ¿será que en la región, hablando acá de Sudamérica, de estos países, y en Colombia habrá anticristos? Es una pregunta abierta, pero yo sé que la respuesta puede ser muy interesante. Lo que sí te puedo decir, Raúl, es que tristemente nuestro país ha sido la cuna, por decirlo de alguna manera, de unos monstruos. Con visos de anticristo. Y bien monstruos. Por cierto, hace poco uno falleció. Ajá, así es, señor. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Mauro. Quiero recordarles nuevamente a nuestros suscriptores y oyentes que no olviden suscribirse, no olviden compartirnos y ayúdennos a que este fin de año logremos llegar a esos 1000 suscriptores. Claro que sí. Les voy a recordar nuevamente nuestro correo electrónico. Allí estaremos muy pendientes de sus sugerencias, de los temas que ustedes quieran que nosotros... todo lo que nos quieran escribir. Todos los que nos quieran escribir y esos temas que ustedes quieren que nosotros investiguemos y que los narremos en nuestro podcast que se llama Café Coloquio. El correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Y bueno, Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast